¿Te has preguntado alguna vez si es posible que una persona se arrepienta después de la muerte? ¿Qué pasa cuando alguien muere sin arrepentimiento? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos fallecidos? Todos hemos vivido la pérdida de familiares o amigos que nos han sido arrebatados, dejando atrás a muchos vacíos e interrogantes. Sin embargo, la Iglesia cristiana de los primeros siglos nos ha dejado respuestas sobre el misterio de la muerte y la vida en el más allá. Hoy revelaremos la enseñanza más precisa que nos ofrece la Iglesia sobre el purgatorio, nuestros deberes cristianos hacia los que partieron de este mundo y la esperanza que tenemos de salvación. Quédate hasta el final de este video para escuchar una de las oraciones más cortas pero profundas que pronunciaban los primeros cristianos pidiendo por el descanso eterno de sus familiares fallecidos. Según la Iglesia, después de la muerte, las capacidades y aspectos espirituales de la persona no se debilitan. Al contrario, experimenta una renovada libertad y agilidad para liberarse del cuerpo físico. La muerte no es la desaparición de la persona, sino la separación temporal entre el cuerpo y el alma, siendo la muerte un estado temporal en el Nuevo Testamento. Y en los primeros escritos cristianos se le llama sueño o latencia. Al reposo del cuerpo se le conoce como muerte. Mientras el alma del difunto continúa su existencia consciente, podríamos interpretar la muerte como una transición, como un inicio hacia la verdadera vida que nunca termina. Aunque el alma experimenta cierta libertad después de la muerte, es posible pensar que al mismo tiempo experimente cierta confusión al ser consciente de que ya no goza de las facultades corporales de su cuerpo que la acompañaron durante toda la vida. Quizás sea una de las razones por las que muchas personas temen. Al final, la muerte es un proceso que pasamos solos. Sin la compañía de nuestros seres queridos, esto nos trae la misma confusión que experimenta el feto cuando abandona el mundo que llevaba en el vientre de su madre. Lo abandona para entrar en su verdadera realidad como humano. Ahora se ha vuelto mucho más cercano a su madre que lo había estado esperando durante tanto tiempo. Algo similar sucede con la muerte. A decir verdad, hoy nos daremos cuenta de que estaremos más acompañados de lo que podríamos imaginar. Este es el momento de pensar en la muerte, en la vida. Después de esta vida, son personas sabias que siempre tienen presente que un día morirán. Querido oyente, en este momento están creciendo los árboles con los que se hará tu ataúd. El rey Salomón meditó sobre estas verdades y las dejó escritas en uno de sus libros. Es mejor ir a un funeral que ir a divertirse, porque la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deben recordar Eclesiastés capítulo 72. Esta misma realidad la tenía presente el rey David, quien en uno de sus salmos menciona: nadie puede vivir y nunca morir. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Salmo 8:49. Este versículo propuesto por el salmista constituye a la vez la certeza y la angustia profunda del ser humano que lo acompaña durante toda su vida terrenal. Sobre la muerte, así como sobre la vida, ha preocupado a los seres humanos a lo largo de los tiempos. ¿Cómo no? Sufrimos cuando una persona muy querida y cercana del otro mundo se va de nuestro lado. Incluso el Señor Jesucristo sufrió y lloró cuando murió su amigo Lázaro. Aunque la tristeza natural por los muertos no debe llevar al cristiano a la depresión o la queja para sobrellevar el dolor. Debido a la pérdida de un ser querido, es importante considerar lo positivo de la muerte física. Esta marca el fin de las preocupaciones y esfuerzos terrenales, así como de los sufrimientos y temores que acompañan la vida en este mundo. Es el paso hacia un lugar mejor donde brilla la luz eterna y reina la verdad de Dios, donde no hay tristeza y las almas justas encuentran la felicidad y la paz eterna. El principal consuelo para el cristiano proviene de la certeza de la resurrección después de la muerte, el reencuentro con los seres queridos y la vida eterna.
¿Cómo provee mi oración? Consuelo la Calavera explicó: cuando oras por nosotros aparece la luz, y así podemos vernos de esta manera. La oración establece una conexión entre nuestro mundo y el más allá, donde residen los ángeles, los santos y nuestros seres queridos que han partido desde la resurrección de Jesucristo. La muerte ya no es el final temido, sino el comienzo de una nueva vida, como enseña el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 38, Romanos capítulo 14, versículo 18, Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potestades, ni altura, ni profundidad, nos podrán separar del amor de Dios. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Por lo tanto, no solo podemos orar, sino que debemos hacerlo tanto por los vivos como por los difuntos, ya que según la palabra del Salvador, para Dios, todos están vivos. Lucas 20:38. No es un Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para Él todos viven. Los cristianos que dejan este mundo no rompen su vínculo con la iglesia a la que pertenecieron durante su vida. Si son justos, tienen la capacidad de interceder por nosotros ante el trono del Señor, pero si no son dignos de entrar al paraíso, necesitan nuestra ayuda. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un alto monte cuyo pedestal se apoya en la tierra y su cima se extiende hacia el cielo, pero te has acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a innumerables ángeles, en una asamblea solemne, a la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y Jesús el mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, versículo 22. En otras palabras, según el apóstol, ha habido una estrecha comunión entre la iglesia celestial y la iglesia terrenal desde los tiempos apostólicos, basada en la creencia en esta unidad y en el poder de la oración. Se estableció la costumbre de apoyar el vínculo con los difuntos, pidiendo a través de la oración la ayuda de los santos y mártires cristianos para que intercedan ante Dios. También se incluye a los difuntos en las oraciones por los difuntos, en la misa de requiem por los difuntos y en las liturgias. Hablemos ahora de la naturaleza del purgatorio. El purgatorio guarda más similitud con el cielo que con el infierno, ya que las almas que residen allí no están bajo el dominio de Satanás, sino que están preparadas y esperan el abrazo amoroso de Dios, aunque también experimentan dolor. Encuentran alegría, aunque sufren por no poder ver a Dios directamente. Son conscientes de que su purificación está llegando a su fin, lo que intensifica su anhelo por el cielo. Esta mezcla de sensaciones se refleja en las palabras de Santa Catalina de Génova, quien escribió: aparte de la felicidad de los santos en el cielo, creo que no hay alegría comparable a la de las almas del purgatorio, porque saben con certeza que están destinadas al cielo. De hecho, su estado es tal que sería más apropiado llamar a las almas santos. Qué pobres almas somos todos llamados a la santidad. Incluso si cometemos un pecado venial, antes de entrar al cielo, no podemos acceder directamente a él, porque nada impuro puede entrar al cielo. La mayoría de nosotros pasaremos por el purgatorio para purificarnos, ya que, como señala Santo Tomás de Aquino, cuanto más anhela, algo más dolorosa se vuelve la negación. El alma sufre mucho por su intenso deseo de Dios, el sumo bien para ilustrar el purgatorio. Imaginemos que su hijo rompe accidentalmente la ventana de su anciana vecina. Aunque la anciana lo perdona por completo, su hijo aún tiene que hacerse responsable de limpiar el desorden y trabajar para compensar el costo de reemplazar la ventana. De igual manera, las almas del purgatorio son perdonadas, pero deben purificar sus faltas antes de entrar al cielo. Con todo lo que hemos mencionado anteriormente, podríamos concluir que las oraciones por los difuntos tienen una doble finalidad.
La primera consiste en el beneficio de los que están en el infierno porque murieron llevando vidas alejadas de Dios, vidas egoístas, llenas de pecado tras pecado. Para estas desdichadas almas, las oraciones generan el fruto de algún tipo de consuelo, por muy pequeño que sea. Podríamos decir que Dios mira nuestras oraciones que gimen por un buen descanso para estas almas y de alguna manera misteriosa las recompensa, aunque esto no signifique lograr su salvación que nunca desearon en vida. El segundo propósito consiste en el beneficio de quienes llevaron vidas cristianas, aunque imperfectas, pero deseando agradar a Dios, siempre trataron de cumplir sus mandamientos. Estas almas partieron para la eternidad llenas de fe en Cristo, quienes en vida lo reconocieron como su Salvador y trataron de agradarle en todo. Sin embargo, en su imperfección, murieron con algunos pecados que los enlodarían, como manchas en un traje fino en estas almas que ya tienen esperanza de su salvación y seguro que serán salvas. Dios les concede a través de nuestras oraciones una pronta limpieza y purificación. Esta purificación actúa con su fuego que consume todo lo malo y su amor que lo perfecciona. Por eso las oraciones en estas almas no significan que pasaron de un estado de condenación a un estado de salvación, sino que son almas que murieron en la fe y serán salvadas por la fe y su vida de obras piadosas. Pero al final necesitan ser salvadas. Purificado, porque nada impuro puede entrar en la presencia de un Dios 3 veces santo. Algunos piensan equivocadamente que la oración por los muertos nos abre las puertas para vivir en esta vida llena de pecados, con la esperanza de ser salvados por las oraciones de otros. Esto es completamente falso y anticristiano. También es incorrecto entender el purgatorio como un tercer lugar después de la muerte. Muchos han enseñado esta doctrina errónea. Las Sagradas Escrituras enfatizan principalmente un cielo y un infierno. Sería mejor entender el purgatorio como una purificación que es experimentada exclusivamente por quienes están en camino al cielo. En rigor, la doctrina del purgatorio fue desarrollada y entendida mucho mejor en Occidente que en Oriente. Por esta razón, las iglesias ortodoxas que mantienen una sucesión apostólica y sacramentos válidos, a pesar de tener otra comprensión del purgatorio, reconocen la necesidad e importancia de orar para los difuntos como muestra de caridad hacia ellos. El verdadero beneficio de estas oraciones se ejecuta en aquellos que, llevando vidas piadosas con la fe puesta en Jesucristo y pertenecientes a su Santa Iglesia, mueren con pecados que enturbian su alma. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos difuntos? Las santas almas del purgatorio saben de antemano la duración de su estadía y no pueden acortarla por sí mismas. Dependen del resto de nosotros para ser llevadas al cielo, ya sea antes de que termine su tiempo de purificación o antes del juicio final. De manera similar a un hombre sin boleto en un estadio de fútbol, observa a la multitud y escucha los aplausos, pero no puede unirse hasta que alguien le dé un boleto, como fieles que se quedan atrás. Podemos hacer precisamente eso y deseamos hacerlo. Las santas almas son nuestros amigos que han partido a la eternidad y todavía nos amamos y deseamos ayudarlos. Podemos hacerlo a través de nuestras oraciones. Esta práctica está respaldada por la Sagrada Escritura, como se afirma en Macabeos capítulo 12, versículo 46. Es un pensamiento santo y piadoso orar por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Es importante recordar que nuestras oraciones nunca son en vano. Incluso si las almas de quienes amamos ya están en el cielo, podemos unirlas con la Santísima Virgen María y todos los santos en un acto supremo de caridad sobrenatural, orando por las almas que no tienen quien ore por ellas y están más necesitadas de la misericordia de Dios. Como veremos a continuación,
Son muchos los testimonios de los primeros cristianos que comprendieron la importancia de orar por nuestros seres queridos difuntos, reconociendo que Dios les beneficiará con su misericordia, y recordaréis el testimonio de San Perpetuo a principios del siglo III. San Perpetuo fue un mártir cristiano martirizado en el año 203 después de Cristo junto a otros 5 cristianos. Si te gustó nuestro contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal. El motivo por el cual el Hijo de Dios vino a la tierra fue para restaurar la vida inmortal perdida a causa del pecado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos marcó el inicio de nuestra propia resurrección. La celebración de la Pascua es motivo de gran alegría. Al conmemorar la victoria sobre la muerte, la destrucción del Hades y el comienzo de la vida eterna, el apóstol Pablo consuela con estas palabras a los cristianos que perdieron a sus seres queridos. Hermanos, no queremos que sean quedados sin saber qué pasa con los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Primera de Tesalonicenses capítulo 413 y 14. Luego el apóstol nos presenta la perspectiva de la vida y la muerte de la siguiente manera, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, es decir, nuestro cuerpo llega a su fin, tenemos una morada de Dios que es eterna y no construida por manos humanas en los cielos. Por lo tanto, mientras vivimos en este mundo, anhelamos fervientemente ser revestidos de nuestra morada celestial, para que al ser trasladados de esta vida, no nos encontremos privados mientras estemos en estos cuerpos terrenales. Experimentamos un profundo anhelo, deseando ser revestidos de vida eterna, para que lo mortal sea absorbido en la vida. Dios es quien nos ha preparado para esta transición, y como garantía de este don, nos ha dado el Espíritu Santo. Busquemos consuelo en estas reflexiones y otras similares cuando nos enfrentamos a la pérdida de nuestros seres queridos, su partida al más allá. Nos recuerda la proximidad de nuestro propio fin. Por tanto, al orar por ellos, también debemos orar por nosotros mismos, para que podamos merecer un final cristiano sin sufrimiento, digno y en paz, para que todos podamos recibir una respuesta favorable en el juicio de Jesús. Según la enseñanza católica, la muerte es un misterio. Es el misterio de la separación o salida del alma del cuerpo y el paso del mundo material corruptible a la vida eterna. Podríamos preguntarnos, ¿qué nos espera después de la muerte? Y tal vez no responderíamos esta pregunta solo en un video. El tema en su conjunto es enorme y no se puede limitar en el marco de esta presentación. Sin embargo, en próximos videos estaremos abordando toda la doctrina sobre la vida después de la muerte. Lo que nos proponemos responder a continuación es si es posible arrepentirse después de la muerte y cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos fallecidos. Entonces, si alguien muere sin arrepentimiento, ¿es posible que esa persona se arrepienta después de la muerte? La Escritura, como lo explican los padres de la Iglesia, establece que esto no es posible. Salmo capítulo 6, versículo 5, dice: nadie quien está muerto puede recordarte, quien puede alabarte en el sepulcro mientras la persona está viva. Dios le da la oportunidad a la persona de arrepentirse y corregir sus errores. Sin embargo, una vez que llega la muerte, la oportunidad de arrepentirse se pierde. Comentando este verso, San Juan Crisóstomo, uno de los santos más notables del siglo IV y V, dice: el profeta David no sugiere que nuestra existencia se limita a esta vida terrenal. Lejos de eso, él está consciente de la enseñanza de la resurrección. Lo que realmente quiere expresar es que una vez que partimos de este mundo, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Un ejemplo de esto es la parábola del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico se arrepiente de su situación, pero ya es tarde para cambiarla. Lucas, capítulo 16, versículo 19 hasta el 31,
De la misma manera, las vírgenes insensatas en la parábola de Jesús no pudieron obtener aceite para sus lámparas cuando lo necesitaban. Mateo capítulo 25 y capítulo 13. De manera similar, este pasaje refleja la petición de ese hombre deseando que sus pecados sean perdonados en esta vida para poder comparecer con confianza ante el tribunal del justo juez. En la homilía sobre el Salmo 105, San Jerónimo también expone la enseñanza que recibió de los apóstoles y dice: mientras todavía estés en este mundo, te insto a que te arrepientas y confieses tus pecados al Señor. Aquí en esta vida, Dios muestra su misericordia y compasión hacia aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, en el más allá, actúa como juez, y su misericordia no se puede lograr aquí. Dios es un refugio de bondad compasiva, extendiendo su mano a los que caen, pero allí, en su papel de juez, preside todos los asuntos. San Gregorio el teólogo. Hacia el siglo IV, también enfatizó la importancia de buscar el arrepentimiento en esta vida. Según el santo, no tenemos garantía de encontrar arrepentimiento. Después de la muerte, el santo menciona en una de sus cartas lo siguiente: es preferible recibir castigo y purificación en el presente que ser llevado al tormento futuro. El momento del castigo es para corregir, no para purificar. A los que recuerdan a Dios en vida triunfan. Sobre la muerte, como lo expresó brillantemente David en sus cánticos en el sepulcro, los difuntos no tienen oportunidad de arrepentirse y jurar, ya que Dios tiene la vida limitada y actividad a este mundo, dejando al futuro el juicio de nuestras acciones. El bienaventurado Teodoreto también dice: por esto, pido el privilegio de gozar de la sanación en la vida presente, sabiendo que entonces ninguna cura se concederá a quien salga de esta vida con heridas, porque ya no hay lugar para el arrepentimiento. Este fue un pensamiento excepcionalmente sensato por parte del divino David. No es en la muerte, sino en la vida que se recuerda a Dios. San Agustín, siguiendo la misma línea de los santos anteriores, en uno de sus comentarios al libro de los Salmos dice: pues bien, en la muerte se desvanece tu memoria. Es crucial entender que este momento presente es la oportunidad de volvernos hacia Dios. Después de que esta vida termine, solo tendremos que afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Pero, ¿quién te escuchará en el infierno? Pensemos en el hombre rico que mencionó el Señor, quien mientras era atormentado en el infierno expresó su deseo de advertir a sus hermanos para evitar el mismo destino. Él reconoció que aún en medio de su desesperación, que los tormentos que sufría eran merecidos. Su deseo de que sus seres queridos fueran instruidos para evitar un destino similar fue en vano, pero ilustra la gravedad de las consecuencias del pecado que no se pueden ignorar. Así tenemos a todos estos santos de la Iglesia exponiendo lo que han recibido de los apóstoles, todos diciendo esencialmente lo mismo: el arrepentimiento es en esta vida. Si no te has arrepentido antes de morir, será demasiado tarde. Entonces, ¿por qué oramos por nuestros muertos? Para apreciar la efectividad de las oraciones por los difuntos. Es esencial entender que la muerte solo rompe el contacto físico entre las personas, pero el contacto espiritual permanece. Este vínculo se establece a través de la oración. El Evangelio nos enseña que la oración unida a la fe tiene un poder inmenso, según las palabras del Señor. La oración puede mover montañas. Jesucristo y sus apóstoles instruyeron a los cristianos a orar unos por otros. En el Evangelio y otros libros del Nuevo Testamento encontramos numerosos ejemplos de cómo la oración de unos benefició a otros. Por ejemplo, la fe de un oficial real llevó a Jesús a sanar a su hijo Juan, capítulo 4, versículo 46 hasta el 53. La fe de una mujer cananea resultó en la curación de ella hija endemoniada. Mateo capítulo 15, versículo 21 hasta el 28. La fe de un padre propició la curación de su hijo sordomudo y endemoniado.
Marcos capítulo 9, versículo 17 y 27. Los amigos de un paralítico intercedieron por él, lo que llevó a Jesús a perdonarlo. Y Marcos capítulo 2, versículo desde el 2 hasta el 12. Incluso la fe de un centurión propició la curación de su criado Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Jesús también realizó numerosas curaciones milagrosas a distancia. San Juan. El teólogo nos anima a dirigir nuestras oraciones al Señor, confiando en que Él escuchará nuestras peticiones. Pues si le pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14. La oración, al ser un don de gran poder, no está limitada por la distancia, es fruto del amor, y como un rayo de luz penetra en el alma de las personas, uniendo a todos los que oran al Señor. Un ejemplo ilustrativo es el relato histórico de San Macario de Egipto, quien una vez encontró un cráneo humano mientras caminaba por el desierto. Cuando el santo golpeó el cráneo con una palmera, emitió una voz al santo: ¿de quién es el cráneo? Le respondió: yo era un sacerdote pagano que vivía en este lugar, Abad Macario. Ten piedad de nosotros que sufrimos en tormento eterno, y ruega por nosotros, porque tus oraciones nos traen consuelo. El santo preguntó: